Y la pregunta que habíamos dejado planteada para nuestros invitados es si lo que dijo el expresidente Carter cuando antes de dejar la isla, que se debía considerar la liberación de los 5 cubanos condenados en Estados Unidos por actuar como agentes de un gobierno extranjero sin registrarse, que se debe considerar levantar el embargo, y el tema de la liberación de Alan Gross, que era gran expectativa. ¿Da esta visita para pensar en un levantamiento del embargo en una medida de ese calibre, o es simplemente se le están poniendo demasiada expectativa a una visita de 3 días de un expresidente de Estados Unidos? Y que comience quien esté interesado en comenzar el debate. ¿Puedo empezar? Creo que lo que sí. Adelante. Bueno, yo empiezo entonces. Primero hay que entender que el embargo, lamentablemente, quiero admitir, es ley. Requiere un acto del Congreso de los Estados Unidos para cambiar el embargo como está visto. Eso, la verdad es que no está posible. Hay una cierta discrecionalidad por parte del presidente para cambiar algunas partes, pero no se puede levantar el embargo sin un acto del Congreso. Entonces, poner toda la expectativa en eso, la verdad es que no es realidad. Y no estoy diciendo que es verdad. Quiero decir otra cosa también, lo de los espías cubanos que están. Hay que entender también que atar el destino del pobre Alan Gross en Cuba a esos 5 espías, que ellos estaban espiando bajo las leyes, las normas internacionales, habían infiltrado grupos en Miami. Lo que estaba haciendo Alan Gross, bajo mucha retórica muy fea, muy agresiva del presidente Bush, lo que estaba haciendo solamente fue dando computadoras y celulares a grupos dentro de Cuba. Eso no son equivalentes. Yo creo que la visita de Jimmy Carter, Juan Carlos, tú lo mencionaste, yo creo que han puesto demasiada expectativa en esa visita. O sea, de que llegue a Cuba y decir, no, es importante si levantan el embargo, vamos a hablar de los 5 espías cubanos. La pregunta mía es, ¿por qué siempre tildan al país norteamericano de el monstruo, de el malo? ¿Por qué no exigirle mucho más a Cuba? O sea, donde sabemos, y no es ningún secreto, que se violan los derechos humanos. Hay videos recientes donde actos de repudios, donde hay videos también, cintas, donde vemos que están empujando golpizas contra las damas de blanco que marchan de una forma pacífica. ¿Por qué Jimmy Carter, si empezó a hablar de Alan P. Gross, por qué no le preguntó a Raúl y a Fidel? ¿Por qué ese juicio solamente duró 2 días y medio? Y después lo encarcelaron a 15 años de prisión. O sea, ¿por qué no ser un poquito más fuerte? Y si quieren haber condiciones bilaterales de, ok, vamos a hacer esto, pero Cuba también tiene que hacer esto, yo creo que se llegaría a un acuerdo. Quisiera comentar en los últimos enunciados de los otros invitados. Es cierto que estamos en una situación que se viene viviendo hace más de 50 años, donde uno está esperando la reacción del otro. Los Estados Unidos están esperando por el regreso de la democracia en Cuba para que se levante el embargo, y del lado cubano se está esperando que se levante el embargo para, no sé, cambios estructurales posiblemente. Es cierto que para levantar el embargo en su totalidad se necesita una acción del Congreso para cambiar la ley Torricelli o la ley Helms-Burton. Con referente a la situación de derechos humanos en Cuba, bueno, no sabemos exactamente de qué fue lo que Jimmy Carter discutió durante las 6 horas que estuvo reunido con las autoridades cubanas. Sin embargo, creo que él ha sido por experiencia de esta visita y la anterior, aquella personalidad con más alto perfil que mencionó la situación de los derechos humanos en Cuba. Y el hecho de que hoy estemos hablando en CNN en español de este problema quiere decir que el mensaje está pasando tanto en los Estados Unidos, desgraciadamente quizás no llegue a Cuba como va a llegar al pueblo americano o mismo a través de América Latina, pero es importante de que sí mencionar el embargo por un lado, pero también la situación de los derechos humanos en Cuba, cuya responsabilidad le corresponde 100% a las autoridades cubanas. Peter Cornwell, en Cuba, ¿cómo ves esta discusión? El tema, por un lado, se pide el fin del... algo, por favor, Juan Carlos, sigue. Si me permite. Sigue. Si me permite, Juan Carlos, decir algo de Cuba. Yo estuve ahí ayer con el presidente Carter y nadie puede dar crítica a él de no levantar el asunto de derechos humanos aquí en Cuba. Durante su visita tenía una reunión con 12 presos recién liberados, 12 presos políticos. Habló con los disidentes aquí. Él llamó más atención internacional
a estos grupos que nadie. Pero al mismo tiempo, la importancia de su agenda aquí era balancear los intereses de derechos humanos, los intereses de mejorar relaciones con Cuba, para crear una situación donde los Estados Unidos, en fin, puede tener más influencia sobre la situación aquí en Cuba. Entonces, Jimmy Carter, quien estaba conocido del presidente de derechos humanos, sí va a hablar sobre derechos humanos en Cuba, en los Estados Unidos, pero también va a hablar con una voz mucho más fuerte ahora de su visita, de los pasos que el presidente Obama puede usar para mejorar relaciones. Este es importante para avanzar derechos humanos, democracia aquí y los intereses mutuales que los Estados Unidos sí tienen con Cuba. El tema cubano tiene un factor político dentro de Estados Unidos. El exilio cubano en Estados Unidos tiene una representación importante a nivel político, económico. ¿Cómo creen que cae esta visita hacia el futuro del tema de Cuba cuando se acercan elecciones, cuando legisladores como el senador Robert Menéndez de Nueva Jersey criticaron la visita del expresidente Carter? ¿Va esto a marcar un antes y un después o simplemente es un capítulo más en esta historia que tiene más de 50 años? Yo creo que es un capítulo más en esta historia de más de 50 años. Y te voy a decir algo interesante, Juan Carlos, y para tus invitados. Recientes encuestas aquí en el condado Miami-Dade sugieren que la mayoría de las personas están a favor de levantar el embargo, pero muchos temen que si eso sucede, pues el dinero ¿a dónde va a ir a parar? Si el dinero llegaría al pueblo, a las personas de a pie, donde pueden tener un poquito más comida, donde pueden tener hogares donde se pueda vivir. Entonces las personas, yo te diría que la historia sería otra, pero muchos temen que si se levanta ese embargo, el dinero va a ir a manos de nada más y nada menos que los hermanos Castro. Y referente a lo que acabas de preguntar, yo creo que es un poquito más de lo mismo. Precisamente Robert Menéndez dijo, y voy a citar, ¿no?, que su visita sugiere que el mejoramiento, la visita de Jimmy Carter, sugiere que el mejoramiento de las relaciones depende de alguna medida de Estados Unidos, en lugar de admitir que son las medidas intolerantes y tiránicas de Cuba las que lastiman al pueblo cubano. Chris, ¿puedo decir algo? Primero, la gran ironía de esos dichos de los que están en favor del embargo, lo que no admitan es que por ejemplo, las revoluciones populares que estamos viendo en Egipto, en Libia y también en Europa Este, esos países no estaban bajo ningún embargo. Es que lo que ellos quieren, no sabemos, pero supuestamente lo que ellos quieren cambiar es que no hay en la historia de las relaciones internacionales, en la historia de las transiciones democráticas, ningún país bajo un embargo ha pasado bajo una revolución popular. Entonces, lo que no entiendo es que si ellos quieren cambiar la política de Cuba, porque mantienen esa casi creencia religiosa al embargo, es que no tiene sentido. Pero quiero decir otra cosa. Tú vas a pensar, Peter, pero tú piensas de verdad, honestamente, que si levantan el embargo, las personas que van a visitar a la isla, ¿de verdad van a tener acceso a lo que es el pueblo de verdad de La Habana o van a tener acceso a lugares turísticos? ¿Consideras que de verdad va a haber esa relación entre los visitantes y las personas que de verdad se le están sudando la gota gorda, ¿no?, para decirlo de una forma, como se dice en el argot popular? Bueno, tú preguntaste a Peter, yo soy Chris, voy a responder... Perdóname, Chris, Peter, espero que no te ofendas, Peter. ¿Puedo decir? Voy a responder... Perdóname. Ok, bueno, mira, hay que entender que el embargo no es un juego de suma cero. Cambiarlo en una manera no significa siempre que el régimen gana. Hay algunas maneras de cambiarlo, bajo la latitud que tiene el presidente, donde sí los pueblos cubanos sí pueden ganar, por ejemplo, en telecomunicaciones. Chris, y en cambios culturales. Se nos está acabando el tiempo, quiero darle la palabra a Peter Kornbluh desde La Habana. Peter Kornbluh, te veo señalando que no. Bueno, yo quiero decir que estamos llegando en 2 semanas al 50 aniversario de Playa Girón, de la Bahía de Cochinos, de la invasión de la CIA a Cuba. Es un símbolo grande de la agresión norteamericana y los atentados que ha fallado de cambiar el gobierno revolucionario cubano.
Entonces, 50 años después, es un símbolo de que los Estados Unidos ha fallado de hacer esto con agresión, con hostilidad. Entonces, este es el primer argumento para cambiar la política, para tratar algo nuevo. Y no estamos necesita un voto en el Congreso de levantar el embargo y no vamos a llegar a esto rápidamente. Pero lo que Carter está diciendo es las cosas que el presidente Obama puede hacer ahora para mejorar las relaciones. Muchas gracias, Peter. Se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias a Peter Kornbluh, analista de seguridad, experto en el tema cubano. Desde La Habana está en Miami René Pedrosa, nuestro colega de actualidad 1020. Desde Londres, Gerardo Ducos de Amnistía Internacional. Y en Nueva York estaba Chris Sabatini de America's Council y el editor de America's Quarterly.